Qué buen tiempo hemos tenido, hermanos, en esta mañana. Y uno no deja de recordar y de meditar en las alabanzas que cantamos y con mucha precisión se atinan a lo que vamos a hablar esta mañana. Y cómo todo se complementa para recordarnos este principio sencillo pero importante, que Dios es bueno. Y parte de mi esfuerzo, la última vez que estuvimos aquí y será el de hoy, es quitarnos de nuestros labios y de nuestra mente solamente usar esta expresión como un recurso de algo evangélico que decimos, sino que de verdad nosotros podamos vivir a la luz de la bondad del Señor. Porque como cristianos señalamos a otras confesiones y otros movimientos cristianos también, evangélicos, que aguardan y siguen muchas tradiciones, pero nosotros también tenemos las nuestras. Y yo creo que uno de los peligros que debemos evitar es caer en la repetición de cosas que sabemos, pero que no vivimos. En la última entrega, en la que tuve el placer de estar aquí, hablamos de la bondad del Señor, que Dios es bueno. Estuvimos explicando que Dios es bueno por naturaleza. Él no está haciendo un esfuerzo más allá. Él es bueno porque Él es bueno. Esa es parte de lo que Él es su esencia. Es transversal a todas sus características, a todos sus atributos. Él es bueno. Cuando es misericordioso, cuando es amoroso, cuando nos lleva a la disciplina, Él siempre es bueno. Pero también aprendimos que Dios es bueno con todos. Dios es bueno con aquellos que hacen lo malo y no le siguen. Dios es bueno con aquellos que de manera literal se oponen a Él. Dios es bueno en su gracia común. Pero también aprendimos que Dios es bueno en todo tiempo. Y es muy significativo porque no todos vivimos las mismas experiencias en el mismo tiempo y de la misma manera. Hay personas posiblemente en esta mañana que dentro de lo común su vida está bien. Quizás financiera, emocional, familiar y hasta espiritualmente está pasando por un tiempo de calma. Gloria a Dios por eso. Pero no se acomode. Es posible que haya otras personas que ahora mismo estén pasando una situación adversa, difícil, complicada. Que incluso han venido a la iglesia esta mañana diciendo, déjame ir a la iglesia a ver cómo puedo encontrar una solución a esto. Pero en cualquiera de estos dos extremos, la Biblia enseña que Dios es bueno. No tenemos todas las respuestas a todo, pero sí podemos confiar en la bondad del Señor como nosotros cantábamos. Así que en esta mañana yo quiero profundizar un poco más en este tema y vamos a ir al libro de Tito, capítulo 3. Y cuando ustedes tengan el capítulo 3, entonces vamos a orar para empezar. Tito, capítulo 3. Y para mí este es un texto muy particular porque es una descripción muy clara de lo que es el Evangelio de Cristo. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Oremos al Señor. Padre bueno, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Como tu voluntad se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Perdona nuestros pecados. Líbranos de nuestras maldades. Auxílianos, Señor, con tu misericordia. Te necesitamos más que cualquier cosa. Es más, no hay cualquier otra cosa que se asemeje a ti. Por eso eres lo único que necesitamos. Padre, en esta mañana, luego de cantarte y elevar nuestras alabanzas a ti, te pedimos, Señor, que ahora tú nos lleves a tu palabra y nos alimentes a todos nosotros, incluyéndome.
y que este espacio, este auditorio, pueda ser un lugar en el que tu espíritu se mueva y alimente y calme y sacie las diferentes circunstancias en las que hemos venido. Gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya están en Tito? ¿Ya lo encontraron? Le di tiempo porque no son de esos libros que leemos comúnmente. Vamos a ir a Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Y dice la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Dios bendiga su palabra. Este es un texto que, por la poca familiaridad que tenemos con el libro de Tito, me gustaría hacer un tiempo de llevarles al contexto de esta carta, de esta epístola. Tito, al igual que Timoteo, eran de esos seguidores de Pablo que pudieron levantar cabeza, que pudieron hacer y seguir y crecer bajo el ministerio y el liderazgo del apóstol Pablo. A diferencia de Timoteo, a Tito no lo encontramos en el libro de los Hechos como una referencia de dónde viene o cuál es su familia, pero algunos estudiosos entienden que él era de Antioquía y que empezó a seguir a Pablo en su discipulado particular desde que Pablo sale con Bernabé en los primeros viajes misioneros. Después de ahí se hacen descripciones viendo a Tito sirviendo a las misiones y a la iglesia en diferentes formas. Pablo lo dejaba en un lugar y Pablo se movía a otro lugar como misionero itinerante, y allí Tito como Timoteo lo que hacían era desarrollar las iglesias y discipularlas. En este caso, nosotros vemos ese ejemplo cuando vamos al capítulo 1 de Tito, que Pablo reconoce que este es un siervo y un seguidor fiel del evangelio. Pero estas descripciones de Tito no nos dicen todo de él. Es más, cuando nosotros vamos a la carta en la que estamos ahora, nosotros vamos a observar que Tito tuvo que enfrentar a una comunidad muy hostil y difícil al evangelio. Y esta comunidad a la que nosotros vamos a hacer referencia era una comunidad pagana. Estaba en la isla de Creta, eran llamados los cretenses. Y la situación de esta gente era tan calamitosa que tenían la mala fama de ser mentirosos. Incluso el término griego cretáceo es mentiroso. Usted se imagina vivir en una ciudad donde, ¿cuál es el gentilicio? Mentiroso, eso es fuerte. Y literalmente los griegos y los romanos llamaban a los cretenses mentirosos. Era la mofa, era el calificativo que usaban. ¿Por qué? Porque la isla de unos 8.500 kilómetros, no muy grande, estaba constituida por pescadores y personas cuyas familias dejaban allí, iban a otros lugares a pescar y a mercadear mercancías, y entonces era una ciudad muy activa. Pablo ve allí una oportunidad para predicar el evangelio. Imagínense si un mercader de estos conoce a Cristo y de verdad se entrega su vida a Cristo. ¿Qué va a hacer cuando se mueva a otra ciudad? Va a llevar el evangelio de Cristo. Es una forma muy novedosa para su tiempo de poder esparcir el evangelio de Cristo. De manera que cuando se fundan allí las iglesias, estoy dando un poco de contexto en el capítulo 1, no solamente había una iglesia, sino que habían varias iglesias. Pero aparentemente estas iglesias no estaban creciendo a la manera que Pablo esperaba conforme al evangelio. Y es por eso que envía a Tito allí con dos razones muy particulares.
Muévase conmigo al versículo anterior, versículo 5 del capítulo 1 y versículo 6 del capítulo 1. Primero Pablo le dice, te voy a dejar allí para corregir lo deficiente. O sea, era una iglesia, o eran iglesias que habían sido formadas, pero estaban teniendo problemas en su doctrina y en su crecimiento. Entonces Pablo le dice a Tito, yo te voy a dejar aquí, número 1, para que corrijas lo deficiente. Súmele que también estaban llegando maestros muy dudosos, de dudosa teología e integridad. Estos maestros tenían el carácter cretense. Querían pertenecer a la iglesia porque era algo novedoso, pero no querían someterse a lo que el evangelio le demandaba como vida. Y eso lo vamos a ver en un momento. Versículo 6. Pero también Pablo le dice a Tito, te voy a dejar aquí en Creta para que establezcas ancianos. Y es aquí donde vemos el paralelo de las descripciones de los ancianos que ya Pablo también le había dado a Timoteo. Y cuando usted lee las descripciones del perfil de lo que sería un líder conforme al evangelio, entonces cada señalamiento es algo que en Creta, en la isla de Cretense, estaban haciendo de manera equivocada. Es decir, cuando Pablo dice que sea marido de una sola mujer, que sea una persona sobria, que sea una persona de buen testimonio, que sea una persona enseñable. Todo eso en el sentido negativo era lo que los ciudadanos de esa isla hacían. Entonces Pablo le está diciendo, no. En esta iglesia no queremos líderes o personas que no se sometan a este perfil. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ahora yo te envío para que el liderazgo que está allí corrupto, tú lo exilies, lo saques con mi autoridad y ahora tú puedas nombrar hombres y mujeres de esta característica. De manera que cuando nosotros vemos el contexto de esta iglesia o de estas iglesias, nosotros podemos ver en cierta manera un reflejo de nuestra propia cultura. ¿Por qué? Porque los conjuntos y los rasgos que Pablo está describiendo acerca de la condición de esta ciudad era o es lo que nosotros podemos ver en nuestra condición. Pablo cita a un filósofo muy famoso de la época, llamado Epiménides, quien escribió un poema a Zeus. Zeus era el dios principal de la isla. Es más, se hacían historias de fantasía donde se le contaba a los viajeros que venían que Zeus había nacido en esa isla. Y este es un extracto de algunas líneas de este poema. Y lo voy a leer porque aquí en este poema es donde se encuentra la frase, los cretenses son siempre mentirosos. Miren cómo dice el poema, en unas líneas. ¿Puede haber algún otro más apto para ser cantado entre libaciones que Zeus? Que el Dios mismo, siempre inmenso, siempre soberano, vencedor de los pelagones, que justicia imparte a los pueblos circundantes. ¿Y cómo lo cantaremos? ¿Como Dicteo o Liceo? En gran duda se halla mi ánimo, pues mi linaje es disputado. Zeus, de ti afirman unos que en los montes Ideos naciste. Otros dicen, Zeus, que naciste en Arcadia. ¿Quiénes, oh Padre, mintieron? Los cretenses son siempre mentirosos. Que también, soberano, tu tumba, los cretenses se inventaron. Mas tú no has muerto, existes para siempre. Fíjense, o sea, este filósofo está escribiendo acerca de las historias contadas, pero dentro de esa exaltación a la deidad falsa, él reconoce que todo fue un invento. Y él está reconociendo la condición de la ciudad, que en cierta manera se había convertido en una especie de motivación para el turismo. Todo el que iba allí quería ir, ¿dónde? A la tumba de Zeus. Inventaban historias de cómo Zeus nació y con un rayo y toda una serie de cosas. Entonces Pablo, en medio de esa condición, le dice a Tito, no, esa no es la clase de iglesia. Por eso, si usted va al capítulo 1 varias veces, varias ocasiones, a lo largo y ancho de toda la carta a Tito, Pablo recuerda que Dios es el Dios verdadero.
Esto no es simplemente una expresión teológica o doctrinal. Pablo se lo está diciendo para que Tito entienda que Dios no es resultado de todas las mentiras fantasiosas que la gente puede hacer, sino que nuestro Dios es el Dios verdadero. Este es el contexto. Entonces, en ese contexto, yo quiero que veamos Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Porque vamos a continuar ahora viendo, escarbando un poco más, yendo un poco más profundo en el tema de la bondad de Dios. ¿Cómo Dios puede ser bueno en medio de una sociedad corrupta como la que estaba presentando Pablo a Tito? ¿Cómo se muestra la bondad de Dios en medio de esta agonía de sociedad en la que esta gente vivía? ¿Cómo Dios puede mostrarse bueno en medio de un mundo, de una isla, de una sociedad, de una cultura pecaminosa, hostil a Dios? ¿Cómo puede Dios ser bueno cuando todo lo que debe ser es justo y aplicar su justicia? Bueno, si vamos a Tito capítulo 3, versículo 4 al 7, lo vamos a ver. En los versículos anteriores hay una descripción literal de cómo eran los cretenses. Es una descripción única de cómo era su cultura y su personalidad. ¿Cómo eran estas personas? ¿Cuáles eran sus hábitos? ¿Cuáles eran sus pecados? ¿Cuáles eran sus pensamientos? Todo está plasmado en los versículos anteriores como un contexto. Pero dice el versículo 4. Pero, ¿lo pueden ver? Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios. Es decir, nosotros podríamos pasarnos como si esto fuera un aula de clase, una clase de historia, hablando de toda la cultura cretense, que era una burla en la cultura griega, greco-romana. Era la burla. Personas sin educación, personas que no procuraban lo mejor de lo que el mundo y la sociedad les podría ofrecer. Estaban esclavizados a sus tradiciones. Fíjense en los que le acabo de leer en este poema. Eran por demás religiosos. Estaban esclavos, ciegos a esta realidad. Y el versículo 4 irrumpe en esta condición y dice, pero cuando Dios se manifestó. Y es que esto no es nuevo. A lo largo y ancho de las Escrituras, Dios siempre irrumpe con su iniciativa de bondad para salvar a quien está perdido. Ese es el Evangelio de Cristo. Nosotros vemos aquí que Pablo está llevando a Tito a considerar que él tiene en sus hombros la herramienta más poderosa para cambiar una cultura caída y pecaminosa como la cretense. Tú vas a ir a esta isla, vas a ir a las iglesias, pero no solamente para reformar la iglesia, sino quiero que vayas con el Evangelio para cambiar la cultura de tu entorno. Y vamos a ver dos principios en esta mañana. Número 1, Dios manifestó su amor y su bondad para con nosotros, aun cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Versículo 4. En otras versiones la palabra manifestó significa mostrar, que significa que Él ha hecho algo para que nosotros nos diéramos cuenta que el camino por donde estábamos andando era un camino equivocado. Es decir, Él hizo algo, Él tomó una iniciativa, Él no se dejó oculto, Él se mostró a nosotros. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué hay gente que no lo puede ver? ¿Por qué a pesar de hablar tanto de este tema, pareciera como que no lo viéramos? ¿Por qué tantas personas conocen tanto de la Biblia pero aún no han podido ver a Dios? ¿Por qué? R.C. Sproul escribió un libro que se llama ¿Salvos de qué? Y precisamente esta semana Pastor Otto estuvo dando una clase para el grupo de maestría y estuvo hablando de este tema. Y son de esos puntos que tú dices, ok, yo creo que el Señor quiere que hablemos de esto. ¿Salvos de qué? ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Por qué el tema de la salvación se habla tanto, se canta tanto, pero muchas veces vivimos como si nosotros no hubiéramos experimentado esa salvación? Pablo está dándonos una pista a nosotros. Dios tiene que mostrarse. Dios tiene que mostrarse a nosotros. Y yo quisiera atravesar algunos textos bíblicos
para ver esta iniciativa de Dios. Y yo quisiera invitarlos a ustedes que me sigan. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a usar las escrituras para poder abundar un poco más en este principio. ¿Cómo es que Dios nos salva? ¿Cómo es que opera esto? Efesios 2, del 1 al 4 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, todos nosotros, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, porque es solo por gracia que somos salvos. Gloria al Señor por eso. Cada vez que aparecen estos peros, es como alguien que te está lanzando una cuerda cuando te estás ahogando. Y de verdad, hermanos, cuando tú examinas todo lo largo y ancho de la historia bíblica, desde Génesis capítulo 3, las intervenciones de Dios a situaciones particulares de seres humanos o de ciudades y países, es necesario para que haya un cambio y se opere una transformación. Por eso, mientras más te esfuerzas pataleando y tratando de salir del ahogamiento en el que te encuentras, no lo vas a poder hacer solo. Tiene que llegar el pero del Señor. Tiene que llegar la ayuda del Señor. Tiene que llegar la salvación del Señor. Tiene que llegar la misericordia de Dios. Tiene que llegar su bondad. Por eso cantamos que Él es bueno. Porque cuando me ahogaba, Él me salvó sin yo esperarlo. Y usted sabe lo mejor que es, lo bueno que es. Cuando usted no está esperando algo y le dan algo, eso es muy bueno. Cuando usted está orando por mucho tiempo por algo y usted ve la respuesta de Dios. O cuando usted está pasando una situación tan profunda, difícil en cualquier área de su vida y Dios le da una respuesta clara diciendo: este soy yo amándote. Eso tiene un aliento y una frescura hermosa. Dice este versículo 1 al 3. Mi oración a Dios es que al leerlo usted se sienta mal. Porque Pablo dice ahora a los efesios: la iglesia en Éfeso era una buena iglesia, pero Pablo está tratando de destruir la confianza en ellos mismos. Y yo creo que podría ser una invitación para nosotros también. ¿Sí? Cuando tú veas que el orgullo está subiendo de decibeles, recuérdate de dónde tú has venido y recuérdate quién te salvó. Porque ¿qué dice el versículo 1 al 3? Cuando tú lees los versículos del 1 al 3 de Efesios capítulo 2, esto es un panorama muy tétrico y difícil. Es más, usted podría sentirse hasta ofendido. Miren lo que dice el versículo 2. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, y dice obedeciendo al diablo. O sea, hay gente que dice: Zafe, no, eso no era yo. No, sí, todos nosotros. Es más, incluso fuera de las paredes de la iglesia, las personas que niegan a Cristo nos ven señalar esto y nos dicen que nosotros somos extremistas religiosos y que no tenemos amor por la gente. Pero no hay cura si no hay enfermedad. No hay salvación si no hay de qué salvarse. Y dice el versículo 4: pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó. Pero quiero seguir. Romanos 3. Romanos 3, capítulo 3, versículo 9. Vayan conmigo allí, mis hermanos. Romanos 3, 9. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? Le voy a dar un tiempo, veo hojitas pasando todavía. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos
Ponga sus ojos allí, hermano, esto está genial. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están como bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Usted dirá, no, yo sí entiendo. No, hermano, usted no entiende, ni yo tampoco. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios. Pero pasamos por algo. ¿Qué dice? Pero la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Amén. Sí, hermano. Hace 20 años, hace 30 años, hace 5 años, hace un mes, hace una semana, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios te salvó hace 20 años. O Dios te salvó la semana pasada. O Dios te salvó el día de ayer. Si nosotros no entendemos este gran contraste y dilema de la Biblia, no vamos a entender el valor que tiene la razón de la salvación para nosotros. Por eso cuando Pablo le dice a Tito, yo quiero que tú entiendas cómo son los cretenses. Tú vas a ir a un lugar donde la gente no tiene amor por sí mismo, donde la gente simplemente está pensando en sus propios placeres. Habían en todos lugares tabernas y personas que se ofrecían al mejor postor. La condición humana, de la forma más vil y caída que podemos explicar, está descrito en la cultura cretense. Vuelvo y repito. No, yo vivo en la isla de Creta. Oh, tú eres de los mentirosos. ¿Usted se imagina eso? Yo me mudo inmediatamente. Me mudo a la isla más cercana. Busco un proyecto por ahí y me mudo. ¿Por qué? Porque la cultura muchas veces nos atrapa y nos influencia de tal manera que dudamos incluso de la misma bondad y de la misma misericordia de Dios. No es un capricho, no es una forma simplemente de resaltar lo malo de nosotros. Es que Dios mismo quiere que sepamos quiénes éramos para que valoremos quiénes somos ahora en el Señor. Tú eres un salvado por la gracia de Cristo. Así que queda evidenciado que el bueno es Dios y los malos somos nosotros. Así que queda evidenciado que la iniciativa de salvación es prerrogativa de Dios y quienes reciben la salvación somos nosotros, lo que hace a Dios bueno y a nosotros receptores de su bondad. Dios es bueno. Pero cuando este versículo 4 nos dice que Él tomó la iniciativa y que nos amó con su bondad y su misericordia, el versículo 5 lo complementa. Dice que Dios nos salvó. Si eso eras tú, entonces ahora, ¿cómo puedes obtener la salvación? Esta mañana estábamos en la clase de bautismo y en una dinámica muy interesante que hacemos en la clase de bautismo, ayudamos a los hermanos a que puedan trabajar en cómo hacer su testimonio en 3 minutos. Y una de las divisiones o de la estructura de cómo hacer tu testimonio, hay un apartado que es tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo te diste cuenta que el Señor te estaba llamando? ¿Y cómo fue ese momento en el que Dios te salvó? ¿Por qué estos elementos son importantes? Porque muchas personas
describen su vida anterior a Cristo, o a veces la ven tan poco interesante en comparación con otros, porque entienden que ellos no eran tan malos como otras personas. Es decir, si tu historia no tuvo asesinato y cosas así, la gente piensa que no ha tenido mucho de qué convertirse. Pero tan mala es una persona que ha cometido esos hechos como una persona que es simplemente justa en sí misma. ¿Por qué? Porque la consecuencia es la misma. Nosotros tenemos que entender de dónde Dios nos ha sacado para que podamos entender hacia dónde Dios nos está llevando. No, yo no era tan malo. Yo vivía en mi casa y... No, si eres malo, y yo también. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Y al mencionar Génesis capítulo 3, estoy seguro que saben hacia dónde nos dirigimos. Y quiero dirigirme hacia allá porque es correcto ir donde todo inició. Y Génesis capítulo 3 debe ser una lectura recurrente. Debe ser una lectura frecuente para recordar nuestro pasado. Sí, su pasado, porque usted también está acarreando las consecuencias. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice el versículo 7, sus ojos ¿cómo fueron? Abiertos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó cuando pecaron? Sus ojos fueron abiertos. Usted dirá, ¿y eso no es lo que queremos? Sí. El problema es que fueron abiertos al pecado. Fueron abiertos a lo que ellos no debían hacer. Fueron abiertos y se abrieron las puertas, las compuertas de la maldad y del pecado que nosotros mismos estamos experimentando en el día de hoy. Cuando tú atraviesas situaciones particulares en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, situaciones que estás lidiando con tu propio corazón, pecados que estás cargando durante mucho tiempo, todo eso es consecuencia de esta apertura de ojos que tuvieron Adán y Eva. Pero esto no se queda allí. El versículo 8 dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo una persona que abre sus ojos a las cosas buenas ahora se esconde de Dios? Es una contradicción. Cuando una persona conoce a Dios, se acerca a Dios porque sabe que Dios es su única esperanza. Porque sabe que Dios es el único que puede rescatarlo. Porque sabe que es el único que puede ayudarme en la situación matrimonial que estoy atravesando. Porque sabe que es el único que puede ayudarme a tomar una decisión sabia. Cuando un cristiano tiene sus ojos espirituales abiertos, nunca se esconde de Dios, sino que acude a Dios. Y lo que el hombre ha estado haciendo desde Génesis 3 es escondiéndose de Dios, es escapando de Dios. Lo hace en la religión, lo hace en los recursos materiales, lo hace en un sinnúmero de formas, simplemente porque no quiere dar cuentas a Dios. Pero lo más triste y que aplica para nosotros es que el hombre también se oculta de Dios entre la multitud en la iglesia. Se oculta entre los cánticos, se oculta entre las alabanzas, se oculta allí. Porque entiende en su mente
caída que Dios no lo observa dentro de la gran multitud de hombres y mujeres que aquí están presentes, pero esto es totalmente incorrecto. Dios está viéndonos a cada uno de nosotros individualmente en este momento. Tan cierto es así que cada acción nuestra, cada pensamiento que está ocurriendo en este momento, cada cosa que estés pensando hacer o no hacer, Dios la sabe. Y si nosotros no entendemos eso, estaríamos nosotros ocultándonos de entre la multitud en lugar de correr hacia la presencia del Señor. ¿Y qué tenemos luego de Génesis capítulo 3? Tenemos un sinnúmero de eventos, de situaciones, de personas, de guerra, toda una calamidad, una espiral de situaciones. Que cuando tú lees Génesis y luego pasas inmediatamente al capítulo 4, ¿qué tenemos? ¿Un asesinato? ¿O no? Homicidio. Inmediatamente. Es como si dijéramos, pero no se supone que esta acción, ahora el primer hombre y la primera mujer, ahora sus ojos han sido abiertos. No, hermanos. Como leímos en Efesios, desde este momento, todos aquellos que nacen en esta tierra obedecen al diablo y no obedecen a Dios. Por eso esto es tan serio y debemos considerarlo de una manera real. Porque tu éxito personal, tu éxito empresarial, tu éxito familiar, solo tendrá un sabor distinto cuando tú sabes que lo estás haciendo en el Señor. Luego de ahí, capítulo 4, un hermano mató a su hermano. Inmediatamente. Y hasta el día de hoy, hasta la fecha en la que estamos hablando, el mundo se ha vuelto un caos. La cultura cretense, la cultura de pecado, se ha esparcido por toda la humanidad. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la salida? Que Dios intervenga a salvarnos. Un texto más. Juan capítulo 1. Si este fue el inicio de todo, yo quisiera llevarlos ahora a considerar ese pero de Dios de manera universal. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, vemos la irrupción de Dios en el mundo. Vemos cómo Dios se introduce en el mundo para salvar y rescatar el caos que el pecado ha provocado. Versículo 1. Al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Brevemente, ¿por qué se nos describe esto de Jesucristo? Porque es una introducción, es un perfil, es el currículum de quien va ahora a venir a salvarnos. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estas tinieblas que empezaron en Génesis 3 no van y no han prevalecido contra el sacrificio de Cristo. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Se dan cuenta? Hubo un hombre enviado de Dios. Si en medio del caos y de la calamidad que inició Génesis 3, dice el apóstol Juan, hubo un hombre que fue enviado de Dios. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino que él iba a dar testimonio de la luz. Y miren lo que dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es salvación. Es decir, el mundo es un caos, está en oscuridad y en tinieblas, y ahora Dios envió la luz en medio de la oscuridad. Para que ahora tú digas, mira, yo no veía antes, pero ahora yo veo.
Ahora hay luz. Ahora yo puedo ver las cosas claras. Ahora yo sé que lo que me están ofreciendo no es correcto, sino que la verdadera voluntad de Dios está expresada en su palabra. Dice el texto, mas a todos los que le recibieron. Eso es salvación. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a los que están aquí por primera vez, que no conocen de Cristo, se lo voy a poner de una forma como si fuera un ABC. Tú eres pecador, yo soy pecador, y Cristo dice, yo quiero dar mi vida por ti. Y en medio de tu sufrimiento y de tu calamidad y de tus frustraciones y de tu falta de esperanza y de la razón de que no sabes qué hacer o te sientes muy seguro o tienes toda tu vida planificada, no importa el extremo en el que te encuentres, la realidad es que Cristo puede ser la luz de tu vida. Y dice la palabra que si tú pones tu fe en Él en los sacrificios de Él mismo, te salvará de la condenación eterna. Y esto nos lleva a lo que sería la parte 2 del sermón de esta mañana. Volvamos a Tito. ¿De qué nos salva el Señor? En los próximos 5 minutos quisiera explicar eso. ¿De qué nos salva? Bueno, en ese libro que escribió R.C. Sproul y que hacíamos referencia a esta clase que el pastor dio en la semana, hay 2 cosas de las que Dios nos salva. Nos salva de las consecuencias del pecado, porque cuando Él te salva, Él te ayuda a vivir de una manera que el pecado no atormente más tu vida. Que el pecado no se convierte en una piedra en el zapato. Que las calamidades que naturalmente van a venir las puedas enfrentar de una forma diferente. Que la vida que en este mundo es corta la puedas vivir con una esperanza distinta. O sea, la salvación te ayuda a vivir mejor en el presente. Muchas veces no hablamos de eso, pero es la verdad. La salvación te ayuda a vivir mejor en el presente. Pero la salvación también te ayuda a evitar la ira de Dios. Porque un tema poco hablado es precisamente que dentro de los atributos de Dios está su ira por el pecado. Y es un escenario feo. Y yo quisiera que no le bajemos nada a ese tema. La ira de Dios en la palabra, en su palabra, si usted inicia desde Génesis 3 y corre a todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es un tema muy serio a considerar. Cada vez que Dios ejecuta su ira contra un pueblo, una persona, por una vida de pecado consistente, no estamos hablando de acciones de bajos decibeles, estamos hablando de cosas muy serias. Exterminación, muerte de una persona, condenación, consecuencias de esa situación. Y tú dirás, bueno, yo hasta ahora he corrido bien. Bueno, la palabra de Dios dice que nuestro pecado nos alcanzará en el libro de Números. No importa cuán bien hayas corrido, nunca podremos escapar totalmente de la justicia de Dios. Y entonces cuando tú ves ese panorama, tú dices, ¿y qué iba a hacer Tito entonces allí? ¿Cómo Tito iba a cambiar esa realidad tanto en la iglesia como en la cultura? Bueno, porque como tan grande es la ira de Dios por el pecado que nosotros cometemos, mucho mayor es su gracia en Jesucristo nuestro Salvador. Mucho mayor. Porque no fue que la ira se detuvo. Lo que pasa es que ahora la ira se aplicó a alguien que era inocente. Porque Cristo tuvo que morir y recibir toda la ira de Dios por nosotros. De manera que ahora yo soy salvo porque uno que no merecía ser crucificado murió en mi lugar. Y cuando yo deposito toda mi confianza en ese Cristo que murió y resucitó,
Entonces ahora la justicia que fue imputada a él me es imputada a mí. Eso es salvación. No solamente te salva de las consecuencias presentes, sino también que te rescata de la ira venidera del Señor. Y esto es un tema muy importante en la iglesia. Porque un día todos tendremos que dar un paso delante del gran trono de Dios y allí rendir cuentas a Dios. Y estar allí como un estrado en un juicio, esperando la respuesta de nuestra eternidad. Se nos olvida a veces, lo pasamos por alto, nos entretenemos mucho, pero eso tarde o temprano llegará. De tal forma que Dios dice, ¿quieres evitar que ese juicio sea contrario o sea hostil o tenga una consecuencia mala para ti? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuándo será? Yo no lo sé. Pero yo siempre trato de pensar que el final de la vida no es algo que tú puedas planificar. Nuestra vida termina cuando Dios dice que termina. Porque Él ha establecido nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y de verdad, esta vida tiene muchas cosas que nos entretienen y nos roban la atención. Pero ese día llegará. Y debemos, hermanos, procurar pasar toda la eternidad con Dios en lugar de pasar la eternidad fuera de Dios. Pablo le dice a Tito, ve allá, corrige lo deficiente y dile a la iglesia que hay un Salvador que vino a salvarlos para que ya no sean como los cretenses, sino sean como cristianos.